o lo pongo en el blog, no sé, después vemos. Bueno, más que nada, el gran problema para hablar del espíritu es que no podemos hablar del espíritu. Esta es la gran paradoja, ¿verdad? Porque el espíritu justamente nos supera por completo. Vamos a ver más tarde que es invisible, no lo podemos imaginar, no lo manipulamos, no lo controlamos. Entonces, así que es medio paradójico hablar del espíritu, ¿no? Después, por otro lado, es importante que tengamos bien claro desde ya que cuando hablamos de espíritu, es una metáfora de lo divino, como hay otras imágenes y metáforas. También cuando hablamos de padre, de esposo, de conciencia, de vida, son metáforas. Así que es importante no quedarnos enganchados a la palabra. Si nos ayuda, la podemos usar. Utilizamos una palabra para crecer, para comprender, para caminar. Pero es importante no quedarnos apegados a una palabra, a una idea o concepto. Todas las palabras, también las más sagradas, son símbolos, son pistas. Pero bueno, las pequeñas ventajas que tiene la palabra, esta metáfora del espíritu, son importantes, son para mí dos pequeñas ventajas que tiene el uso de la metáfora del espíritu. La primera ventaja es que es una palabra bíblica, que tiene una raíz en la Biblia muy fuerte, y el Evangelio. Entonces tiene toda la fuerza del símbolo de la Biblia y de la tradición también de Israel y del cristianismo. Y después es una palabra usada universalmente en las religiones, en las tradiciones espirituales. Por eso que la palabra, la metáfora del espíritu es una metáfora, es un puente, es una palabra que nos une, una palabra ecuménica, a través de la cual se puede entrar en comunión con los demás. Bien, la otra ventaja que tiene esta metáfora es que tal vez es la palabra menos inadecuada para hablar de Dios. Yo estoy convencido que todas las palabras son inadecuadas para hablar de Dios, ¿verdad? Porque el misterio nos supera por completo. Entonces las palabras siempre son peligrosas y no dicen el misterio. Es más lo que no dicen de lo que dicen. Pero bueno, entre las palabras, la menos inadecuada puede ser esta metáfora del espíritu. Porque la palabra espíritu es una palabra volátil. No podemos manipularla, poseerla, controlarla. Y tal vez creo que Jesús hizo la comparación con el viento justamente para expresar esta experiencia no controlable, no manipulable del espíritu. Es un versículo que para mí es uno de los versículos más lindos
que a mí más me habla, Juan 3:8, esta frase, expresión de Jesús que dice, el viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Este versículo habla de libertad, de creatividad, de rebeldía. No hay vida en el Espíritu que nos lleve a una sana rebeldía. Esto es importante porque estamos en una época de conformismo, es decir, de todo igual, o que seguimos las corrientes. En cambio, quien vive en el Espíritu, siempre hay algo de rebeldía, que significa algo de profecía, algo que rompe la monotonía, que rompe la costumbre, que crea algo nuevo. No hay vida en el Espíritu sin algo de rebeldía. Por eso que Jesús también fue rebelde, en muchos casos. Bien, ¿cómo se puede hacer experiencia del Espíritu? Se puede hacer experiencia por vía indirecta, como entrando en la conciencia de Jesús. Entrar en la conciencia de Jesús es entrar en su experiencia, aprender a ver las cosas como Él ve, como Él la vio, a captar las cosas como Él las captó. El Espíritu nos hace Cristo. Por eso que cuanto más vivimos en el Espíritu, más crece el Cristo interior, más nos convertimos en Cristo. Y esto, bueno, uno puede también, si está atento, darse cuenta. Si esta presencia de Cristo va creciendo, si somos cada vez más como Cristo, y la persona también afuera lo tendrían que reconocer. Entonces, nos damos cuenta de la vida en el Espíritu por vía indirecta. Ya San Pablo lo había visto cuando habla de los frutos. Gálatas 5, 22, 23. Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, ¿no? Y nombra los 9 dones. Entonces, también esto es un criterio para comprender si vivimos desde el Espíritu, en el Espíritu, de los frutos que nuestra vida va dando, ¿no? Si cada vez somos más pacíficos, más amables, más serenos, con más confianza, más dóciles, más ecuánimes, es un signo de que el Espíritu está actuando. Bien, otro paso que se puede dar es cómo entrar en conexión con el Espíritu, ya que se nos escapa, como el viento, ¿verdad? Que no podemos manipularlo. Entonces ¿cómo hacer para conectar con el Espíritu? Yo creo que hay dos claves, que son como las dos manos. Una, la experiencia del silencio, y la otra, la atención. Son como las dos manos que plasman la vida en el Espíritu. Sin silencio y sin atención, nos quedamos atrapados en un monólogo interno que muchas veces después lo revestimos, lo disfrazamos de oración o de experiencia de Dios, cuando en cambio muchas veces son cosas nuestras mentales
que nos decimos, ¿no? Y nos convencimos, nos autoconvencimos que tuvimos un encuentro con Dios, ¿no? Entonces, las dos claves, la experiencia del silencio y la atención, que tienen dos matices. La experiencia puede ser, siempre van juntas, ¿no? Pero la experiencia de silencio es más un enfoque hacia adentro, ¿verdad? Es más, puede ser más personal, más individual, ¿no? Sobre todo esta experiencia de silencio mental, afectivo y de emotivo. Cuando, como sabemos, a través del meditar, nuestro ser calla todo, ¿verdad? Todo calla. Ahí el espíritu se manifiesta a través de la quietud y la paz. Y cuando hay paz y está la quietud, entra la confianza y empezamos a confiar. Y cuando se empieza a confiar, a vivir desde la confianza, nos damos cuenta de la presencia. Captamos, percibimos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu, la presencia del misterio. Pero esto lo podemos hacer cuando hay silencio, cuando hay paz y hay confianza. En cambio, la otra mano, que sería la vivencia de la atención, que tiene este enfoque tal vez más hacia afuera, hacia las situaciones, hacia las personas, hacia las cosas. Estamos atentos, que significa estamos ahí, estamos con la vida que se presenta en el momento, que se nos manifiesta en este momento. Entonces, estoy atento a la vida, estoy ahí. Y cuando uno está ahí, está presente, se da cuenta de la presencia. La, También la actitud, la experiencia de la atención tiene que ser integral, es decir, también ahí con todo mi ser y libre de juicios, ¿verdad? Entonces, que no es fácil como parece, ¿no? Pero esta capacidad de dejar, de soltar la compulsión de etiquetar, de juzgar, evaluar. Simplemente estoy atento a la vida que se manifiesta en este momento. Cuando uno vive esta conexión con las dos manos a través de la experiencia del silencio y la atención, se nos muestran como tres facetas, tres dimensiones del espíritu. Intento ser breve para comentarle estas tres partes. Uno es la conexión entre el espíritu y la respiración, el aliento. La palabra espíritu viene del latino spiritus y del griego pneuma. Y las dos palabras tienen que ver con la respiración, con el aliento vital. Es muy linda la frase de Juan en la muerte de Jesús en la cruz, Juan 19:30, cuando se dice que Jesús muere y entrega el Espíritu, que abarca las dos cosas. Es decir, el último aliento de Jesús es también el don
del Espíritu eterno. ¿Vieron qué cosas tan maravillosas? La última respiración de Jesús es el Espíritu eterno. ¿eh? En- en- entonces hay una conexión vital entre el espíritu y la experiencia del respirar, de la respiración. La respiración es como este puente entre lo material y lo espiritual, entre lo visible y entre lo invisible. El espíritu es nuestra esencia espiritual que se manifiesta en nuestra personalidad, especialmente a través del hecho de respirar. La respiración nos advierte sobre la fragilidad de la existencia humana. Nuestra vida, nuestro existir está ligado a respirar, que es tan frágil, porque basta que pare la respiración y se termina nuestra experiencia humana. Dice el Salmo 144:4, el hombre es como un soplo, sus días como la sombra que pasa. Y también interesante, y esto también lo descubrí hace poco con la charla no me acuerdo, de la hermana del Coelet, no me acuerdo cómo se llama, desde Inglaterra creo que dio la charla sobre vanidad de vanidad, el libro del Eclesiastés, que justamente expresaba ella que vanidad me significa el soplo, el suspiro, me respiro. Entonces la vanidad no es tanto en el sentido moral, ¿no? Sino de la fragilidad humana, que la vida humana está conectada a la respiración, al aliento vital, que es frágil, ¿no? Que está ahí, que es vida, pero es frágil. Pasamos al punto 2, que es espíritu e invisibilidad. Y esta es una de las dificultades más grandes que tenemos para comprender el espíritu, porque es invisible y nosotros somos tan materialistas por nuestra cultura, por la sociedad, que, que, que solo nos manejamos por lo que ven nuestros ojos o tocan nuestras manos, por lo material, por lo físico. Pero lo real, la realidad es mucho más que lo que nuestros ojos ven o nuestras manos tocan. Y la ciencia hoy también está confirmando esa cosa, porque nos dice que la energía, en el fondo, universal, lo que conocemos de la energía es una mínima parte, que la que se llama energía oscura o materia oscura es la gran mayoría y que no la conocemos, que no la vemos, pero está, existe. También si pensamos que los átomos, el átomo en el fondo es lo más mínimo de la materia, ¿no? El fundamento de la materia, de lo material. Si pensamos que el átomo es por 99% vacío, esto también es iluminante. Es para decir que lo que vemos
que tocamos es una mínima parte, minimísima parte de lo real. Que lo real no lo vemos, pero está. Creo que los místicos, bueno, este es el gran don de los místicos, que logran ver lo que los demás no ven, ¿no? Por eso que la mística habla del tercer ojo. Es un ojo espiritual que logra ver lo que estos ojos no pueden ver. El tercer ojo logra ver, captar lo esencial, lo nuclear, que es invisible. Y recordamos acá la famosa frase del Principito de Saint-Exupéry: lo esencial es invisible a los ojos. Y tengo otra frase hermosa de una poeta inglesa, Elizabeth Barrett Browning, que dice así: la tierra está llena de cielo y todas las zarzas arden de Dios, pero solo el que ve se quita las sandalias. Los demás se sientan al lado y recogen las moras. Fantástico. La tierra está llena de cielo, es decir, las zarzas arden de Dios, pero quien la ve, quien tiene esta visión, capta la presencia de Dios ahí. Y quien no lo ve se conforma con comerse unas moras, que bueno, son ricas estas moras, pero se pierde lo fundamental. Último punto, porque ya creo que estamos pasadito. Último punto, rapidito, espíritu y ser. Espíritu y ser. La experiencia de la vida en el espíritu va paralelamente a la experiencia del ser. Las dos tienen como eje la gratuidad. La gratuidad. ¿Sí? Soy es un don. El tema de la experiencia del ser es un regalo. No me doy el ser. Me lo dieron. Es un regalo. La experiencia de la gratuidad. Entonces, si la conexión entre el espíritu y la respiración nos advierte de la fragilidad de la condición humana, la conexión entre el espíritu y el ser nos advierte de la eternidad de la condición humana, de la estabilidad. El ser es como la roca de la casa de la parábola de Jesús, la casa construida sobre roca. ¿Cuál es esta roca? La experiencia del ser, porque el ser nos precede, obviamente, y nos sigue, y continúa. Estamos participando del ser. Somos. Y esto es estable, esto es eterno, porque el ser no puede no ser. Como dice también acá, poéticamente, el poeta español Jorge Guillén: ser nada más y basta. Es la absoluta dicha. Ser nada más y basta. Es la absoluta dicha. Cuando uno hace esa experiencia pura del ser, ¿qué falta? Nada. Por eso que la vida en el espíritu es en el fondo la vida del despojarse. El espíritu te despoja de lo superfluo, de lo accesorio, para que quede la pura gratuidad del ser, del amor, de la vida. La vida en el espíritu
es la tensión armónica entre la experiencia de lo eterno y de lo pasajero. Lo que somos es eternidad que se manifiesta en lo pasajero y frágil. Y con esto cierro.